Comencemos entonces con el estudio de la primera carta de Pedro, que la vamos a hacer de a poquitito. Y antes de comenzar, de ir pasando las diapositivas, revisen ustedes el folleto porque esta vez lo modifiqué bastante para ver si es que puede ser un poquito más dinámico. Si ustedes lo abren van a ver que hay espacios en blanco que hay que ir completando. A medida que vayamos avanzando se van a ir dando cuenta dónde hay que escribir la palabra que falta, alguna definición. Yo les voy a ir indicando a medida que avancemos, pero puede ser que sirva un poquito más para mantener la atención, que a veces cuesta con el calor, y que también les puede ayudar a las intervenciones después, ¿sí? Entonces, vamos a la primera parte de la introducción, pero antes de mirar el folleto, les invito a mirar acá la presentación, porque quiero, como introducción, poner ahí una frase, y que ustedes, sin responderme, piensen qué les comunica esa frase. Cuando ustedes ven ahí escrito, si se las toma todas, se va a curar completamente. ¿Qué piensan ahí con esa frase ustedes? ¿Qué se imaginan? Quiero graficar algo para que nos ayude con el estudio que vamos a comenzar. Una receta de remedios, ¿sí? No hay que responderlo, pero está bien. Yo creo que lo que primero uno piensa será en alguna persona alcohólica, ¿cierto? Puede ser. ¿Será que alguien está tomando demasiado? Si toma mucho se va a curar. Pudiera parecer con esta frase así a primera vista. Pero si yo les doy el contexto y les digo que esa frase aislada viene de otra que al principio dice: mi papá está enfermo y el doctor le dio muchas pastillas, si se las toma todas se va a curar completamente. Y si yo además les doy las imágenes y les muestro que era un niñito hablando con el otro, quizás un poquito más grande, cambia totalmente el significado de la frase, ¿verdad? La primera es una cosa que no tiene nada que ver con la otra. ¿Por qué quería hacer esta imagen? Porque quería graficar. Porque mi conocimiento de mundo afecta a mi interpretación. Las cosas que yo sé respecto de algo que alguien dijo, de una lectura, va a influenciar lo que yo interpreto y lo que, si yo escuché algo, lo que realmente significa o no. Eso es para hacerlo un poquito más gráfico, ¿sí? Pero se entiende, ¿cierto? Se entiende que cambiamos un significado sin tener todo el contexto. Es importante que nosotros también, cuando nos acercamos a un texto bíblico, tengamos todo el contexto y entendamos las palabras que se dicen ahí para no distorsionarlas. Los estudios que estamos haciendo nosotros, que son de un panorama general del Nuevo Testamento, es también intentar aportarles un poquito de contexto, entender por qué se está escribiendo la carta, cuáles son los temas principales, para que ustedes después, ojalá puedan llegar a leerlo a la casa si es que no lo hicieron. Y si lo hicieron, háganlo otra vez, porque después del estudio esto aporta bastante. Y les entrega un poquito más de herramientas y vemos por qué se escribió lo que se escribió. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Entonces, es importante mi conocimiento de mundo, las cosas que yo sé. Y de hecho, importa también las influencias que yo tenga externas. Una guaguita, por ejemplo, ahí, o un niñito que tiene edad suficiente para entender esa frase, lo primero que piensa es quizás en los medicamentos, no en la otra parte que vimos al principio. Entonces, las influencias del mundo externo, las cosas que uno va escuchando todo el tiempo, también de cierta forma nos pueden contaminar y llevar a una interpretación equivocada. Eso es la hermenéutica, que entiendo que los discípulos, los del discipulado, ¿cierto? Están, no sé si, no es como un tema, por lo menos entendieron el concepto, pero que siempre se anima también a después hacer un curso de hermenéutica, que pueden estar, quizás no algo tan completo, pero aplicando el texto y entendiéndolo bien, tal cual como es. Porque si no, como dice José Grauman, un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, la idea es que lo entendamos bien lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Ahora, dentro de eso, dentro del contexto, nosotros hoy día, en el 2024, quizás entendemos algunas cosas diferentes para cómo las personas hace 2000 años atrás entendieron la carta que le llegó, por ejemplo, de Primera de Pedro u otros versículos. Por ejemplo, hoy día, otro ejemplo ahí que va a ser más gráfico. Las cruces. Las cruces hoy día se usan como accesorios, se usan como un tatuaje, ¿verdad? No quiero hacer ninguna discusión acá de si está bien o no el tatuaje, el collar, pero no es el estudio. Es para que se entienda que hoy día la cruz es un bonito accesorio, se ve como algo que se usa como un arito, que se publica de repente en alguna imagen como algo que me produce quizás algo bueno.
Miren lo que dice el autor respecto de lo que significaba la cruz en los tiempos de Jesús. Era un instrumento cruel de ejecución estatal, un lugar donde la gente sufría, sangraba y moría. Y yo creo que difícilmente en ese tiempo una persona se iba a tatuar una cruz o iba a andar con un adorno de una cruz, porque era lo más vergonzoso, era algo que nadie quería tener relación con. La cruz representaba otra cosa y entenderlo de esa manera nos genera algo diferente cuando leemos, por ejemplo, lo que Jesús dijo en Mateo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quizás, y puede pasar hoy día alguna persona que está recién llegando a la iglesia que conoce no mucho, tome su cruz, no es algo tan fuerte. Pero para esa gente quizás cuando lo escuchó, la cruz, algo que querían totalmente rechazar y no saber y nunca llegar a estar en ese estado, tomar su cruz, hacer parte del sufrimiento, tiene que haber sido algo más fuerte de recibir. Según Timoteo 3:12 dice también, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, estamos hablando acá de los que son cristianos, los que tienen que tomar su cruz, sufren, padecen persecución, pueden padecerla, pero es algo que es duro, no es algo a veces como uno ve en otras iglesias, es todo bonito y es todo, estamos todos en la misma, sintámonos felices y no importa si alguien pecó, no importa cómo seas tú, Dios te ama igual. A veces es un lindo grupo social, pero a veces cuando vamos y somos confrontados realmente, entendemos que como cristianos podemos incluso sufrir y padecer persecución. Este es el tema entonces de Primera de Pedro. Y lo que vamos a intentar responder tal vez un poquito es por qué sufren los cristianos y cómo deben responder los cristianos en medio del sufrimiento. De hecho, ese es el título de este estudio, del que estamos siguiendo, Primera de Pedro, el sufrimiento en el reino. Si ustedes recuerdan, siempre tiene que ver con el reino y el rey. Este reino, por supuesto, es el reino de Cristo, el reino de nuestro Señor, y Él es el Rey. Nosotros somos parte de su reinado, somos sus hijos. El sufrimiento, entonces, en el reino es lo que vamos a estar viendo. Entonces, así como yo decía, es importante el contexto, y vamos a ver el propósito de esta carta para ver si es que nos puede ayudar un poquito a ir entendiendo por qué escribió lo que escribió Pedro. Es una carta espectacular, que es cortita, son 5 capítulos, que yo de hecho pensaba, es tan bonita, es tan buena que quizás vengo acá y leemos todos juntos del 1 al 5 y terminamos el estudio. Pero hay mucho que decir, no creo que vayamos a alcanzar, pero intentemos darnos el tiempo para ir meditando y sobre todo, en primera instancia, que entendamos ese contexto, que sepamos cuáles son los temas principales, por qué se escribió, qué recibieron las personas, dónde estaban, para que ustedes después tengan un tiempo de lectura, ojalá en su casa, primero Pedro los 5 capítulos y puedan entender quizás algo más. El propósito era animar a los creyentes que sufren por Cristo. Y ahí ustedes ya pueden empezar a escribir en el folleto para que lo tengan a mano y es más fácil a veces seguir con la escritura. El estudio, así que les puede servir un poquitito cuando lleguen a leer el folleto como alguna guía. O sea, un propósito es animar a los creyentes que sufren por Cristo. Y revisemos acá de los primeros versículos, capítulo 1, del versículo 3 al 6. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y ahí está destacado, van a ver cómo estos términos nos van dando ánimo. Esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces el propósito, que acá se resume bien, ánimo, es ánimo a los creyentes. ¿Ves lo que está destacado? La esperanza viva, que tenemos una herencia reservada en los cielos, que somos guardados, que nos alegramos por esto, aunque tengamos que sufrir diversas pruebas. ¿Qué significará eso de diversas pruebas? Vamos a ir avanzando un poquitito, pero les anticipo lo siguiente. Este sufrimiento del que está hablando acá Pedro específicamente es un sufrimiento por Cristo. No es un sufrimiento por amor, dinero, trabajo, enfermedad, malas decisiones, por un pleito, por algo que dijeron de mí, en el trabajo porque me peleé con algún hermano, no de la iglesia tal vez, pero por cosas así como que de repente sufrimos.
No está hablando de ese sufrimiento cotidiano que sufre uno como persona natural. Es el sufrimiento que uno puede llegar a sufrir como cristiano por Cristo. Por Cristo directamente. Téngalo ahí en la mente porque, como yo les decía, a veces hay frases que sacamos de contexto y quizás vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a leer algún versículo que me está hablando a mí en un tiempo que necesito ánimo por mi sufrimiento. Pero tiene que ser, como lo vamos a ver acá en Primera de Pedro, un sufrimiento que sea por Cristo. Para que no descontextualicemos ninguno de los versículos que encontramos acá. Fecha y audiencia. Aproximadamente entre el año 64 y 65, ahí tendría que decir después de Cristo, no antes de Cristo, después de Cristo, se escribió a la iglesia, ahí se corrigió, a la iglesia, como lo leemos en los primeros versículos y al final de la carta. Les doy un tiempo ahí para que puedan anotar siglas. Fecha y audiencia, se escribió entre el 64 y 65 después de Cristo y se escribió a la iglesia. ¿Pero qué iglesia? Miren acá adelante, se ve un mapa que yo alguna vez mostré igual en un estudio anterior, pero para recordarlo. Lo que está ahí en rojo es dominio del Imperio Romano. ¿Sí? Ajá. Rosado, lo que está en Burdeos, lo que está en color salmón, bueno, yo lo veo rojo, ¿no? Es el dominio del Imperio Romano en los tiempos de Jesús, en los tiempos, bueno, después también, en este mismo periodo, 64-65 después de Cristo. Miren lo que es interesante, si leemos acá lo que dice al final de la carta, Pedro escribe, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. Él está diciendo, yo estoy en Babilonia. Entonces, ¿por qué yo tengo marcado ahí Roma? Bueno, porque Babilonia en ese tiempo no existía, no estaba vigente. Y era una forma de los cristianos en ese tiempo de referirse a Roma, tal vez como en código, un poquito en secreto, y por lo que representaba Roma también, por la adoración de ídolos, de los dioses, por las abominaciones que se cometían como en los tiempos de Babilonia. Ahora, la iglesia perseguida tampoco quería que supieran en qué ubicación exacta estaba, porque es lógico, ¿cierto? Tenían que usar tal vez algunas cosas en código, y también probablemente por eso Pedro lo escribe así. La iglesia que está en Babilonia, yo estoy en Babilonia, ahí le estoy marcando en Roma, ahí estaba Pedro. Y le está escribiendo ¿quiénes? Primer versículo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ustedes pueden ver escrito ahí en inglés, si no me equivoco, Capadocia, Ponto, Galacia y Bitinia, ¿sí? Pero si se fijan, todavía está dentro del colorcito rosado, salmón, turquesa, rojo. Entonces, todavía dentro del Imperio Romano habían cristianos que estaban expatriados, como le dice, que estaban dispersos, que estaban en persecución. Entonces, entre el 64 y el 65 después de Cristo, la iglesia, en un periodo en que Roma ardía, y los odiados cristianos fueron culpados por este ardor, por este fuego y perseguidos. Les explico un poquitito, si quieren ir anotando ustedes ahí también dentro de la audiencia. Ya entendimos que estaban siendo perseguidos, pero en ese tiempo había un emperador, Nerón. Nerón fue un conocido emperador que era medio loco, medio violento, peligroso, y que tenía algunas ideas propias, digamos así, como de autovaloración, de bastante egoísmo. Y se dice, no es algo que esté 100% confirmado, pero se dice, y es muy probable, de que él mismo inició un incendio en Roma, un gran incendio. No es un incendio chiquitito, es como los que han habido que cuando fue, por ejemplo, el de Chillán, imagínense ustedes, ¿cierto? Ese que fue terrible. Imagínense algo así destructivo y sin mucha capacidad para apagarlo. Dicen que él lo inició porque inmediatamente después él construyó como un palacio para él mismo, que se llama el Domus Aurea. Si ustedes lo buscan todavía hoy día, hasta el día de hoy, imagínense, todavía hay algunos restos. De hecho, hay una reconstrucción de ese palacio desde hace 2000 años atrás. Entonces se dice que Nerón quemó todo para él volver a construir un palacio para él. Ahora, hay otras fuentes que dicen que tal vez fueron temas políticos, que no lo querían en el poder, entonces los políticos de ese tiempo quemaron. La cosa es que hubo un incendio. Eso es lo que sí o sí pasó. Y lo que sí o sí, porque yo estoy investigando, nadie daba como duda, es que Nerón tenía que culpar a alguien. ¿Y a quién culpó? A los cristianos. No los querían nada los cristianos, por eso yo mostré ahí como las imágenes en llamas, y para que nos pongamos en esa, como en la carne tal vez de los cristianos en ese tiempo. En ese tiempo que Roma ardía, los cristianos estaban siendo perseguidos.
No quise poner nada muy gráfico ahí, pero también de lo que investigué, no es que tenían mucha compasión cuando los atrapaban, los torturaban y los mataban de una forma bastante cruel, que no voy a graficar más, pero era algo duro. Entonces, por eso también, Pedro cuando le escribe en el 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque a veces uno está leyendo y quizás, ¿a qué se refiere con el fuego de prueba? Quizás una prueba muy intensa. Pero muy probablemente tenía ahí él en mente este mismo fuego, porque había muchos incendios en ese tiempo y los cristianos eran perseguidos porque se les acusaba injustamente. Entonces ya vamos entendiendo un poquito cuál tipo de sufrimiento tenemos que enfocar la carta de Pedro, no un sufrimiento de que, no sé, me pegué en el dedo chico y me duele tanto que estoy sufriendo, Señor, yo no voy a pasar esta prueba. Es por causa de Cristo, porque ellos los reconocían como cristianos. Entonces, ahí ya tenemos los 2 puntos del folleto, ¿cierto? Propósito, si alguien quedó rezagado puede terminar de completar ahí. Animar a los creyentes que sufren por Cristo y la fecha y la audiencia entre el 64 y el 65 después de Cristo, cuando Roma ardía y los cristianos eran perseguidos. Yo les pregunto entonces a ustedes ahora, a propósito de lo que hemos conversado, les hago una primera pregunta. ¿Sufrimos hoy día los cristianos por Cristo? Y como decíamos antes, específicamente por Cristo. No un sufrimiento con amor, dinero, trabajo, enfermedad, malas decisiones. ¿Sufrimos hoy día nosotros por Cristo de alguna manera? Porque quizás a ninguno nos han perseguido, nos han acusado de iniciar un incendio y nos han matado o nos han torturado o algo similar. Simplemente por ser llamados cristianos. ¿De alguna manera hoy día los cristianos sufren por Cristo? Les escucho. Acá mismo, sin ir más allá, tal vez no de una manera tan cruel como en ese tiempo, pero hoy día en este mismo lugar hay rechazo por el pensamiento bíblico. ¿Entre cristianos o gente del mundo? No, pero gente del mundo. Por gente del mundo. Cuando hablamos de nuestras creencias respecto a lo que manda la Biblia, para la gente es ridículo, en todas las áreas. Muy amplio en realidad, pero en todas las cosas es ridículo hacer lo que dice la palabra. Entonces un tipo de sufrimiento, no tan cruel como decías tú, pero tal vez que sí puede afectarle a un cristiano. ¿A alguien se le ocurre o ha tenido alguna situación donde ha sufrido, ha sido perseguido, pero quizás de menor manera? ¿O alguien tiene una historia que así de cruel lo persiguieron con palos por ser cristiano? No, ¿verdad? No tenemos un sufrimiento tan grande. Nada más que agregar, ¿no? Dentro de esta latitud es difícil, pero estaba recordando una noticia que salió hace poco de los 150 nigerianos que murieron a manos de islamistas. Sí. Hacia el cristianismo. Simplemente por seguir a Cristo. Sí, exactamente. Gracias. Bueno, justamente eso también es una de las cosas que quizás podemos abordar ese tiempo. Hay persecución en otros lados que nosotros hoy día acá no sufrimos, pero sí por ser cristiano, que es algo bastante duro y nos llega la noticia a nosotros y es algo bastante alejado de lo que vivimos. Pero algo de sufrimiento. Se sufre más bullying del sufrimiento en la vida nosotros. Porque para el mundo nosotros somos los que no como los desplegados, claro, los que ya no Los que les cuenta la corriente, los que no aportan a ese. nosotros estamos, o sea, para ellos nosotros estamos. Claro. Ellos son los que normalizan el mal, nosotros somos un parágrafo. Entonces puede ser un sufrimiento un poquito más psicológico en vez de físico. A todo nivel, tanto en la familia, en el trabajo, en el colegio de niños. Nuestra área social con nosotros es más bullying que se sufre. Pero sí es cierto, en otros países hay hermanos que han estado presos, hay hermanos que han muerto,
Y que es una tremenda bendición en este tiempo, sí, es verdad. Pero algún tipo de sufrimiento entonces hay en nuestra realidad quizás menor, ¿sí? Pero en otros lados sí puede ser algo más fuerte. Mantengan esa idea porque lo vamos a volver a comentar más adelante. Ustedes ya abren ahí el folleto y acá ya empezamos a rellenar, ¿eh? Ahí dice estructura y bosquejo. Yo voy a ir poniendo ahí las palabras clave para que ustedes la anoten y quizás les va a ir sirviendo como guía para entendiendo lo que vamos hablando. Estructura y bosquejo. El primer capítulo, que ya lo leímos, en los versículos 1 y 2, dice que le está hablando a los expatriados y elegidos. Entonces ustedes pueden rellenar ahí, en las dos que están entrecomilladas, a los expatriados y elegidos, o elegidos y expatriados, como ustedes quieran, ¿sí? Y así lo dice estos versículos que leímos, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y después el 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y si ustedes ven abajo, está esa palabra presciencia, porque no es una palabra tan común, algunos ya la conocen, otros no. Para tener una definición corta, lo que en esta palabra específicamente se refiere, está diciendo los destinados desde antes. En esta palabra, específicamente, lo que se refiere Pedro es a los destinados desde antes. Entonces, si ustedes están leyendo después en la casa y no se acuerdan o se quedan ahí colgados con la palabra, léalo de esa manera. Según elegidos, según Dios Padre, que los destinó desde antes, puede ser leído también ese versículo, ¿sí? Y eso es cortito porque ya se hace una introducción a quienes se le está escribiendo, que son los expatriados y elegidos. Seguimos avanzando y ya vamos a tener un tiempo para intervención. Me acordé de lo que dijiste, iba muy lento. Sí. Que el término presciencia, que la traducción al español es conocimiento anticipado, viene de la palabra griega que es prognóstico, que es ginosco y pro, conocer desde antes. Entonces para muchos este es el fundamento de que Dios sabe antes las cosas, pero no es Él el que soberanamente llama y elige, sino que porque ya sabía. Ese es el sentido de la soberanía de Dios, Claro. de la predestinación. A pesar de que el término predestinado, como en Efesios capítulo 1, por ejemplo, se ocupa directamente. Sin embargo, conocido el contexto, aquí dice elegidos según la presencia de Dios. Y se dice que hemos sido elegidos. De manera tal de que la doctrina, ¿cierto?, de la predestinación no está en conflicto con esto de alguna manera. Sí. La buena aclaración, el pastor lo dice mucho mejor adelante. Siempre es bueno recibir esa intervención. Porque claro, a veces le puede generar algunos conflictos. De hecho, cuando uno está conociendo la salvación pura realmente como es, a veces uno tiene un conflicto y dice, bueno, Dios eligió porque Él ya sabía lo que yo iba a hacer y lo que no iba a hacer. Entonces, en base a las cosas que yo hice, Él me eligió. Pero otra vez le estamos atribuyendo nuestra salvación a lo que nosotros hicimos. Entonces, no puede ser de que Él se anticipó, vio lo que hicimos y por eso nos eligió. Entonces, la presencia, claro, conocimiento anticipado de Dios, pero como está referido y como le dice el pastor, ¿cierto? Ahí apunta a eso los que son elegidos desde antes. Sigamos avanzando. Gracias, pastor. Después vamos a la siguiente sección. Tenemos ahí en el bosquejo otro tema que es una exhortación de Pedro a vivir como santos. ¿Y por qué digamos como santos? Porque nuestra salvación es gloriosa, porque lo que tenemos es un tesoro tan grande que miren cómo lo refleja ahí en el 1.12. Cuando está hablando de lo que significa nuestra salvación y todo el plan que el Señor hizo, y todas las cosas que fue haciendo, dice Pedro, todas estas cosas que apuntan a la salvación son cosas en las cuales hasta los ángeles anhelan mirar. Es algo tan glorioso lo que nosotros nos ha dado el Señor sin merecerlo, que hasta los mismos ángeles que están en la presencia del Señor anhelan mirar como hacia abajo, como lo que está desarrollándose entre nosotros. Nuestra salvación es algo glorioso y tenemos que creerlo así, tenemos que recordar eso porque a veces se nos olvida, tal vez le damos gracias al Señor por lo que Él hizo, pero también nos damos cuenta de que hay ángeles pendientes de lo que está sucediendo y por sobre todo obviamente Dios viendo el cumplimiento de su plan perfecto.
Y este versículo que es tremendamente conocido, en el 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y es bastante claro, aquí no hay ninguna otra lectura, no podemos decir, bueno, pero hasta qué punto en algunas cosas, en toda vuestra manera de vivir. ¿Y por qué? Porque Él es santo y tenemos que imitarle a Él, a Cristo. Entonces aquí, en esa otra sección, Pablo va a estar animando ahí a los creyentes a vivir una vida de santidad. Recuerden, en el contexto de la persecución, a pesar de estar sufriendo, sean santos, porque Él es santo. Después, esta es la sección más larga, del 2:11 al 4:11, le está hablando, recordando de que son extranjeros, a pesar de que ustedes son extranjeros. ¿Qué cosa les dice? Pueden anotar ahí también ustedes, ir rellenando, a pesar de ser extranjeros. Y antes ya rellenaron ahí el versículo 15 del 16, vivan como santos. Se va entendiendo un poquito, ¿cierto? Y acá nos preparamos para otro tiempo de intervención. Este versículo dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ustedes, que están siendo perseguidos, no son de este mundo, pero vivan como santos. No son de acá, son extranjeros. Recuerden eso porque están acá de paso. Su reino, o el reino, su ciudadanía está en los reinos celestiales. Aguanten, como decía antes, ¿cierto? Aunque tengan que pasar por un poco de tiempo las aflicciones, las pruebas. Los destinatarios originales de la carta, fíjense, en ese tiempo les llamaban, algunas de las cosas que les decían, terroristas, recuerdan, fueron culpados del incendio, se les tildaba de terroristas por algo que no habían hecho. Ateos, ¿por qué? Imagínense a un cristiano que le decían que eran ateos. ¿Por qué le decían ateo a un cristiano? Porque rechazaban a los ídolos y al emperador Nerón como su dios, que era algo que en ese tiempo debían hacer los que estaban bajo el imperio de Roma. Entonces les decían ateos, los que adoraban al único Dios viviente. Caníbales, se atrevían a decirle, por inventos relacionados a la cena del Señor. Decían que como ellos comían del cuerpo del Señor, lo hacían real, literal, y comían carne humana. Entonces le decían, inventaban cosas de ellos y les decían terroristas, ateos, caníbales. ¿A nosotros cómo nos llaman hoy día? Yo les dejo un tiempo ahí, un espacio si quieren responder, poner una palabra quizás, un término de cómo se le dice a los cristianos hoy día. Pero antes de que les dé la palabra, quería comentar también ahí, es el versículo 12 donde dice, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores. A eso está apuntando, porque Pedro sabía de que los cristianos les decían que eran malhechores. Para la sociedad los cristianos eran personas malas. Eran terroristas, eran ateos, eran caníbales, eran gente despreciable. En alguna medida, a nosotros los cristianos, nos tienen algún término para nosotros, nos tratan despectivamente, nos acusan injustificadamente. Les doy un segundito para responder ahí, si quieren una frase, si quieren una palabra, y después la pueden compartir, ¿sí? Porque imagino que quizás hay algunas ideas por ahí que puedan tener respecto de eso mismo. Y los últimos 5 segundos. Levantamos la lápiz. ¿Se le ocurre algún término de cómo tratan hoy día los cristianos? ¿Quién quiere responder o compartir lo que escribió? Pero términos burlescos, canuto. ¿Canuto? Sí. Sí, puede ser un término. Fanático puede ser un poquito más claro, más relacionado. Porque es como la relación de los terroristas, ateos, caníbales. A veces canuto igual se usa como despectivo, ¿verdad? Pero igual fanático. Conservadores, sí. Sí, conservadores. Como algo malo. Algo más que se le ocurra, ¿no? A Dani se le ocurre uno. ¿Qué se le ocurre a Dani? Que no le quiere decir, así que me manda a mí a decir. Pero que hecho usted. No, está súper bueno. Antiderechos humanos. Antiderechos humanos. También, sí. En realidad en muchas áreas es como que nosotros coartáramos la libertad del resto. Claro. En muchas cosas. Yo no tengo una que quizás ahí. Van a prender algunas luces y se van a acordar, claro, van a decir, y quizás van a ir a compartir. Bueno, esa es la pregunta que respondimos. Intolerantes, ¿cierto? Se habla de los cristianos como intolerantes, como retrógrados, como que no entienden las cosas, les falta evolucionar, como machistas.
Y esto, de hecho, a veces es un poco curioso porque a una mujer cristiana le pueden llamar también machista. Y una mujer cristiana que entiende tal cual su rol y se goza en él, es la mujer más femenina que hay, en el mundo es una persona machista. Y de hecho eso también es como esa contradicción, como en ese tiempo cuando les decían a ellos terroristas, ateos, caníbales. Hasta ese nivel de locura puede llegar a ser el hombre natural que no entiende las cosas de Dios. Y a los cristianos les llama intolerantes, retrógrados, machistas. ¿Se les ocurre algo? ¿Les ha pasado? ¿Les han dicho así? ¿Se les ocurre alguna más adicional a eso? ¿O en este tiempo, que es más común? Hay una palabra que dijiste de la primera. Intolerante. No, después. Retrógrado. No, hay otra palabra que dijiste como. Fanático, Que no. Antiderecho humano. Que no evolucionamos, que somos retrógrados. Eso, lo escuché en una. O sea, no lo escuché, sino que en una conversación que tuve con una amiga, entonces me dijo que por qué no. La iglesia no evolucionaba con lo que. Entonces. Es como que cuando hay problemas cercanos, por ejemplo, de homosexualidad, sobre todo en esas áreas, es cuando más nos o hacen hincapié de que la iglesia no ha evolucionado con el mundo o con lo que va, porque no tenemos como corazón, ¿no? Como que culpamos a los homosexuales, lesbianas y todo lo claro. que viene. Entonces como que ellos piensan que la iglesia tiene que evolucionar junto con... Claro. Y es lo que han hecho muchas iglesias en todo caso. Evolucionar. Supuestamente al ojo del mundo. Evolucionado Claro. para el mundo porque pierden feligreses, decíamos, pierden feligreses, pierden poder, porque si se va mucha gente, el poder que se pierde sobre todo más que para iglesias, para corporaciones, para esas cosas. Entonces es como, eso es lo que más he escuchado yo, porque de gente que está como más, a su alrededor hay más homosexualismo en los jóvenes. Sí. El hijo de mi amiga, su hijo, y que el hijo no le quiere decir a la mamá, pero la mamá ya sabe, pero el hijo no le dice nada, entonces como que muchas cosas así. He escuchado más eso yo que... Claro, y a veces ese mismo término, que es como que no evoluciona, que involuciona, viene acompañado después de como que ya, y además que son odiosos, porque es como que odian a esa gente. Cuando en realidad los cristianos... El verdadero cristiano, por supuesto, se opone, pero nunca lo hace con un odio, o al menos el cristiano genuino nunca debería odiar a esa persona porque no entiende que es el pecador, hay que tener mayor compasión de ella. Entonces, el cristiano ama más, pero además somos odiosos, porque tenemos un discurso de odio, se lo han escuchado también, ¿cierto? El discurso de odio de los cristianos y de la gente que se opone a todo lo antivalórico, a todo lo antibíblico. Tiene que ver con que algunas iglesias, algunas denominaciones incluso, no entienden el concepto del pecado y de lo que estamos llamados nosotros. Entonces, cuando el pastor de la tele siempre sale diciendo que a los homosexuales que son como trapos de inmundicia, claro. poniendo fuera de contexto a propósito cierto un pasaje ahí en Isaías 64:6, que habla de nuestras obras de justicia. Entonces, claro, eso genera también rabia frente a los evangélicos que no entienden, cuando en realidad nuestra posición, que es concreta respecto, ¿cierto?, al homosexualismo, por ejemplo, es un pecado, pero no es esto de la intolerancia en ese aspecto, de denostar a las personas. Ese pastor tomó muchos medicamentos y sacó de... algunas cosas, ¿verdad? Sigamos avanzando. ¿Alguien más quería decir algo? Bueno, que no se queden con las ganas. De hecho, estamos a 5 minutos. Pasa bien rápido la hora. Avancemos entonces. Y la última parte, porque estamos viendo el capítulo, el bosquejo, ¿cierto?, la estructura que tiene. Sufriendo hasta que Él regrese. El versículo ahí en el 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y viene otro versículo también que escribe ahí Pedro, que es incluso un poquito después de ese.
mas el Dios de toda gracia, lo conocen también, ¿cierto? Es bien conocido, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ya es padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, otra vez volvamos. ¿A quién le está escribiendo? A los cristianos que están sufriendo por Cristo, que están siendo perseguidos, que les persiguen, como hacíamos la comparación y con lo que decía Estela, ¿verdad? De una forma física, no solamente psicológica. Algo duro. Así les está animando Pedro por ese sufrimiento por Cristo. Entonces, si juntamos ahí todo, para hacer como un resumen, ¿qué está escribiendo Pedro? Expatriados y elegidos, vivan como santos, a pesar de ser extranjeros, sufriendo hasta que Él regrese. Eso es más o menos el tema ahí de Pedro, y es, como dijimos, el propósito de la carta, animar a los que están sufriendo por Cristo. Vamos a, mira, como nos quedan 3 minutos, yo creo que después nos tocan los temas principales, que son esos 4, y con eso terminamos el estudio. Como no queremos correr, yo quiero hacer una lectura, porque esta yo no la incluí acá en los versículos que están en el estudio, pero acompáñame a 1 Pedro 2, pero aquí tenemos algo que comentar también. Disculpen, 1 Pedro 3, en los deberes conyugales. Esto es súper interesante y es súper bonito también, porque a los que están sufriendo, a los que están corriendo, a los que están siendo perseguidos, y a los que les está animando, les está diciendo, ustedes son extranjeros, ustedes no pertenecen acá, aguanten un poquito de tiempo, les dice, pero en el tiempo que estén acá, miren, deberes conyugales. ¿Qué le dice a las mujeres, por ejemplo? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y fíjense después el 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Ustedes que son extranjeros, a pesar de que van a estar sufriendo por Cristo, porque una mujer cristiana casada tal vez con un no cristiano puede estar sufriendo por Cristo porque no vive de la misma manera. Miren cómo le exhorta a Pedro, cómo le anima a vivir de una manera, con una conducta casta y respetuosa, porque puede ser que sí lo gane, ni siquiera con palabras, simplemente con su conducta. ¿Y qué le dice después a los maridos? Y este igual a veces es un versículo que se puede descontextualizar, porque dice, denle honor como brazo más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y entonces ahí alguno podría decir, chuta, ¿cómo es para que la mujer no estorbe, no moleste? Pero claramente no es así. De hecho, es algo que para los hombres debería ser de un llamado a atención, puede ser, porque estamos en el contexto de los deberes conyugales. Entonces, cuando aquí Pedro le está diciendo a los hombres, para que vuestra oración no tenga estorbo, es porque los maridos cristianos, cuando se casan, tienen la responsabilidad de guardar el corazón de su esposa. Entonces, su oración constante todo el tiempo debe ser por su esposa, para que el Señor le guarde. Entonces, esa oración es la que no debe ser estorbada. Entonces, no es para que mi mujer estemos peleando y yo no pueda orar, sino que es para que yo no tenga ningún problema en mi corazón para orar por mi esposa. Entonces, el ánimo que da Pedro acá, en todo sentido, en cosas simples, a pesar de que no somos de acá, que somos extranjeros y nuestro reino está en los cielos, es tremendo y nos anima a hacer muchas más cosas de las que hacemos en el día a día, a motivarnos a ver quién es Cristo, que Él es santo y debemos ser santos porque Él es nuestro ejemplo máximo. Si sufrimos por Cristo, lo vamos a ver después, yo creo que la segunda parte del estudio, es algo bueno, de cierta manera, porque se reconoce en nosotros que seguimos a nuestro Señor. Quienes sufrían por Cristo eran en realidad en ese tiempo tenidos en gran honor, y de hecho ellos mismos se alegraban por ser parte un poquitito del sufrimiento que Cristo había tenido. Entonces esta carta nos anima harto más allá en realidad. Obviamente no nos está impulsando a sufran, busquen el sufrimiento y vayan a buscar pleito,
sino que cuando los persigan, el sufrimiento sea pequeño, sea grande, a causa de Cristo, vivan de esta manera. Y es difícil, porque hay que ser paciente, hay que trabajar su carácter, y eso lo podemos hacer cuando tenemos como ejemplo a nuestro Salvador, a Cristo. Dicho eso, vamos a dar un último espacio, porque no sé si alguien quiere comentar, para que no se queden con nada, como estamos haciéndolo despacito. Tranquilitos para que vamos a comentar, y si no vamos a finalizar y dejar la última parte para el otro miércoles. Paciente, dígamelo a mí. Sea paciente. Pensaba, cuando hablamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, pensaba en aquellos, por ejemplo, en aquellos extranjeros, esto por un programa que vi hace mucho tiempo atrás de los extranjeros que están fuera, o sea, los chilenos que están fuera, y cómo hay algunos que anhelan tanto estar en su país, pero deben vivir por distintos motivos, distintas razones, deben estar donde están. No pueden volver a su tierra, a su patria, pero anhelan tanto, y miraba a algunos que era como con el corazón que querían estar ahí. Y yo lo pensaba, un tiempo atrás, pensaba yo, mi anhelo más grande sería estar con Cristo, pero Dios por algo me tiene aquí todavía. Entonces lo que esté aquí, que espero en Dios, ser un ejemplo, llegar a ser un ejemplo para mis hijos, para aquellas personas que aún no conocen la verdad. Esta semana, sí. Eso es en realidad lo que nos anima esta misma carta. Y es lo que deberíamos estar recordando. Yo no sé si lo he dicho otra vez, si lo he escuchado a Juan Daniel, lo he escuchado a mi papá también, uno cuando a veces estudias, es confrontado de tanta forma. Si yo les invito a que realmente tengan ese tiempo de lectura, primera de Pedro, teniendo esto que hemos visto realmente, no hemos completado el estudio, pero sí yo les puede ayudar a contextualizarlo y aplicarlo a su vida personal. Hay otras cositas que vamos a ver la otra semana que les voy animando para que ustedes lean y tal vez traigan preguntas que no voy a contestar yo, va a contestar el pastor. O cualquiera de los dos. Hay algunos versículos que fuimos aclarando, algunos por ejemplo que habla de que cuando Cristo visitó a los espíritus encarcelados y otras cosas que están en Pedro, que les puede quedar alguna duda. Léanlo, lo conversamos la próxima semana y terminamos hablando si es que no hay ninguna intervención más. No, terminamos entonces. Gracias, Padre Celestial, otra vez por este tiempo hermoso que tú nos das de entender, aunque sea un poco, tu gloriosa palabra. Señor, guíanos para que esa palabra siempre llegue a nuestros corazones de una manera correcta, sana, sin adulterar. Que tu Espíritu Santo nos guíe todo el tiempo, que lo que entendamos ahí produzca transformación en nuestra vida, que podamos crecer también, que produzca en nuestra vida, en el día a día, cambios prácticos que sean visibles para el resto, en nuestra familia, en nuestro medio. Y si eso, Señor, nos lleva a ser perseguidos, acusados, si nos lleva a sufrir un poco, Señor, por Cristo, ayúdanos, fortalécenos y danos también, Señor, ese gozo que tenía la iglesia primitiva cuando era perseguida, de saber, Señor, que estamos viviendo nuestra vida de una manera correcta, que es digna de honor. Pero, Señor, ese honor no para nosotros, sino que para ti, para tu nombre eternamente, porque queremos, Señor, aprovechar bien este tiempo y queremos que tú nos uses. No permitas que caigamos, Señor, no permitas que desviemos en el regreso a nuestros hogares, en el día a día. Señor, que no nos olvidemos, tu Espíritu Santo, Señor, nos confronte, nos guíe, nos mueva y nos haga ver, Señor, lo que estamos fallando, y que estemos todo el tiempo alertas, pendientes, atentos, Señor, siendo hijos tuyos de oración, de búsqueda de tu palabra, sabios, Señor, aprovechando el tiempo sabiendo que este es malo. Confiamos en ti, descansamos en ti y seguimos, Señor, pidiendo tu dirección en cada cosa que haremos de aquí, Señor, de regreso a nuestros hogares y en la semana. Gracias por mis hermanos. Oramos, Señor, siempre en los méritos de nuestro Señor Salvador Jesús. Amén.